Hola a todos. Antes de comenzar, esta es la segunda parte de un top que inició en el canal de mi amigo Neon Bryson. En su canal encontrarán la parte 1 de este video, la cual abarca del top 10 hasta el top 6, así que si no has visto su video te recomiendo que vayas primero a ver su canal y luego vuelvas a este video. Además, en su canal encontrarás videos de tops, curiosidades de todo tipo. Ojo, para hacer esta lista nos hemos basado en un criterio personal apoyado con investigación, tomando en cuenta todo lo que logró el anime del que hablaremos, qué tan famoso fue, qué tanta polémica causó, si revolucionó o influenció de una u otra manera tanto a personas como al mismo género del anime. A lo largo de la historia, la animación japonesa ha pasado por varias etapas y fases, en las cuales se ha visto un estilo muy marcado tanto en su animación como en su argumento. Se suele decir que los animes antiguos eran más crudos y oscuros que los de hoy en día. A algunos puede gustarle más o menos el cambio que la animación japonesa ha tenido, pero es innegable que en toda su trayectoria nos ha dejado joyas audiovisuales con argumentos y trasfondos dignos de ser llamados obras maestras. En este video vamos a hablar un poco sobre las que consideramos han sido las obras más significativas en toda la historia del anime, las cuales en su época fueron consideradas innovadoras, vanguardistas y muchas veces polémicas debido a los temas tan delicados que tocaban y la forma en que lo hacían. Tanta ha sido su influencia que a día de hoy algunas son llamadas obras de culto, las cuales llegaron muchas veces hasta marcar tendencias, inspiraciones para más obras, revoluciones de un género completo o incluso movimientos sociales. ¿Cuáles fueron estas obras y cuál fue el impacto que causaron? Dicho esto, comencemos. Ghost in the Shell es un manga de ciencia ficción creado por Masamune Shirow. Este mangaka es reconocido por sus obras cyberpunk, siendo su mayor exponente Ghost in the Shell, publicada en 1989, siendo adaptada a una película anime en 1995, convirtiéndose en uno de los productos cinematográficos cyberpunk más representativos y original del género. Pero, ¿de qué nos habla Ghost in the Shell? En un futuro no muy lejano, la humanidad ya ha vivido la Cuarta Guerra Mundial. Situado en un ambiente futurista, los seres humanos han sido capaces de incorporar implantes cibernéticos en sus cuerpos y con esto son capaces de aumentar sus capacidades naturales. La cibernetización y los robots son algo muy común en este ambiente puramente cyberpunk. Es ahí donde una cyborg del gobierno tiene como misión capturar a un hacker, el cual está tomando el control de las mentes humanas computarizadas. A simple vista, una historia de ciencia ficción más del montón. Sin embargo, Ghost in the Shell fue un nuevo punto de vista de género en su época. En los años 90, el género cyberpunk y la ciencia ficción no eran nada nuevo. Unas de las obras más famosas de este género en aquel tiempo eran las del ciberespacio, novelas hechas por William Gibson, las cuales planteaban su propio universo cyberpunk. Entonces, ¿qué fue lo que hizo a Ghost in the Shell un exponente del género? A diferencia de Gibson, Masamune se interesa más en las consecuencias éticas y filosóficas de la popularización de la unión entre el hombre y la máquina, el desarrollo de la inteligencia artificial y una red de computadoras omnipresentes, temas enfocados en especial a la identidad del ser humano y lo particular de su existencia. ¿Qué es lo que nos hace humanos y a qué nos referimos con existir? Masamune plantea un futuro posible en el cual la aplicación cotidiana de la tecnología y el perfeccionamiento de las inteligencias artificiales hace difusa la línea entre los seres vivos y las emulaciones, y que la única diferencia entre estos es a lo que llaman Ghost, una faceta de la mente humana que lo faculta para generar la autoconciencia, emociones, individualidad y todos los aspectos que pueden ser calificados como la personalidad o el alma. ¿Qué tan humano puede llegar a ser algo sin alma y qué tan inhumano puede ser alguien con esta faceta? Sin duda, un argumento tan complejo como lo es la existencia y la identidad que tenemos como seres vivos, vista desde un punto futurista al cual la humanidad aspira a llegar un día, fue un enfoque completamente nuevo en aquella época. No exagero al decir que Ghost in the Shell, junto con otra película de este top, fueron un punto de partida para revolucionar todo un género,
Hablar de Ghost in the Shell a fondo da suficiente material para llenar 1 o 2 videos completos solo de este tema. Sin duda es una película que marcó un antes y un después en el género, y que a día de hoy aún se sigue viendo su gran influencia. Por todos estos aspectos y más que no mencionaremos por falta de tiempo, Ghost in the Shell tiene un merecido puesto en este top. El viaje de Chihiro. Chihiro es una niña que junto a sus papás deciden mudarse de ciudad. Camino a su nueva casa, pierden su camino y terminan en medio de un bosque frente a un túnel. Al final de este túnel se topan con un pueblo completamente vacío, en el cual hay muchos restaurantes. Sus papás deciden pasar comiendo a uno de estos y pagar luego. Cuando el sol se pone, estos son convertidos en cerdos. Es aquí donde la aventura de Chihiro comienza para regresar a sus papás a la normalidad. El viaje de Chihiro es uno de los mayores exponentes del mítico estudio de animación Estudio Ghibli, siendo la séptima obra dirigida por el legendario Hayao Miyazaki, famoso por sus demás obras producidas con el mismo estudio, consideradas de culto en toda la animación japonesa. Hablar sobre Miyazaki y el Estudio Ghibli ya es complicado de por sí, ya que no hay película que no resalte en más de un aspecto en cuanto a estas leyendas hablamos. A sus espaldas están películas sumamente reconocidas debido al ambiente único, el argumento cargado de significado, su maravilla de animación y ese estilo tan único que solo Estudio Ghibli ha sido capaz de lograr en sus películas. No exagero al decir que Miyazaki junto con Ghibli son considerados una auténtica joya en el mundo de la animación. Sus películas simplemente son algo que no puedes dejar de ver. Pero entonces, ¿qué hizo a El viaje de Chihiro resaltar por encima de las demás? Si bien es cierto, todas las películas de Ghibli tienen personalidad propia, un argumento profundo y único, con una enseñanza que solo esa obra te puede dejar, pero aún con esto, en las películas de Ghibli casi siempre predominaba la fantasía. Nos contaban una historia fantástica, con enseñanzas y aspectos de la vida más reales de lo que creemos. En mi opinión, El viaje de Chihiro es la que mejor representaba esta temática, un viaje fantástico lleno de sorpresas, desesperación, encuentros inesperados y esperanza. El viaje de Chihiro resaltó en lo más alto todo lo que hacía bueno a Ghibli. Junto con Mi vecino Totoro son las películas que para muchos fueron su primer acercamiento con el anime, o con un anime con una historia más profunda. Ya lo dije al inicio del puesto, hablar de Ghibli es difícil. Muy difícil, simplemente sabe un poco mal resaltar una sola de sus películas, teniendo tantas maravillas a sus espaldas, pero El viaje de Chihiro logró entrar en este top debido a que todo lo que ya hacía bien Ghibli, en esta película lo hicieron aún mejor. No cabe duda que la que para muchos es la mejor película de este mítico estudio merecía un puesto en este top. Esta película había sido la más taquillera de la historia japonesa, hasta que la famosa Kimi no Na wa le quitó ese puesto. Además, El viaje de Chihiro ha sido la única película en la historia de la animación japonesa en ganar un Oscar, lo cual en la actualidad es algo casi imposible debido a lo marginado que tienen al género en este tipo de premios. Ni siquiera otra de las joyas de la animación como Kimi no Na wa lo pudo conseguir hace algunos años, y que una película como esta lograra el reconocimiento mundial que se merece es razón suficiente. Akira. Akira es una película dirigida por Katsuhiro Otomo, viendo la luz el 16 de julio de 1988 en Japón. Desde su lanzamiento, Akira fue y es considerada como una de las mejores películas de animación y ciencia ficción en la historia. Recibió un gran reconocimiento como película de culto y es considerada un hito en la historia del cine, no solamente en la animación. En su tiempo, Akira ganó el título de producción animada más costosa de la historia. Si bien es cierto, Akira ganó gran influencia debido a su animación, que en aquel tiempo era simplemente algo inimaginable, adelantándose unos 10 años a la animación de la época. Pero esto es solo uno de los aspectos en los cuales Akira resaltó. Su narrativa, historia y temas existenciales en conjunto son considerados una obra maestra, que aún a día de hoy, más de 30 años después, es considerada de las mejores. La película abrió
el camino para el crecimiento de la popularidad del anime fuera de Japón. Akira es considerada un precursor de la segunda ola de anime fandom que comenzó a principios de la década de los 90 y ha ganado un culto masivo desde entonces. Se le atribuye el hecho de establecer el escenario para que las franquicias de anime como Pokémon, Naruto y Dragon Ball se convirtieran en fenómenos culturales globales. Akira también ha sido citado como una gran influencia en películas de acción real, algunos programas de televisión e incluso un video musical de Kanye West. Akira fue una base en la cual se apoyaron grandes obras que popularizaron el género. Además, también se considera un gancho que ayudó a que el anime fuera visto por más personas y desde otro punto de vista más maduro. Gracias a su gran influencia, al impulso que le dio al anime en general, es que Akira es considerada como una de las obras más influyentes e importantes en toda la historia de la animación. Dragon Ball Z. Simplemente no podemos hablar de obras que marcaron un antes y un después sin mencionar a uno de los animes más importantes de los últimos 30 años. El fenómeno mundial conocido como Dragon Ball Z, conocido por cualquier seguidor del anime y también personas las cuales no siguen el género. Dragon Ball Z fue sin duda alguna el primer acercamiento de muchas personas al anime. Muchos lo vieron y ni siquiera sabían qué era anime. Se puede decir que Dragon Ball fue el primero o de los primeros animes en ser excesivamente popular en Hispanoamérica. Antes de los años 2000, el anime se consideraba un género que no solía salir de Japón. Eran contadas las obras que lograban salir de alguna forma del país nipón. La mayoría eran películas como las que ya mencionamos en este top y lograban alcanzar tal importancia debido a sus megaproducciones y sus enredados argumentos y simbologías que guardaban. Pero fue en esos años oscuros en la comercialización del anime cuando Dragon Ball logró romper por todo lo alto esa gran barrera que existía en la cultura de la animación japonesa y el mundo. Fue desde aquí que el anime empezó a tomar fuerza en este lado del mundo, a pesar de no tener un argumento oscuro y significativo como casi todas las obras que hemos visto en este top. Dragon Ball contaba con una trama más infantil, pero al mismo tiempo mostraba un enfoque totalmente distinto al que se estaba acostumbrado en Hispanoamérica. Dragon Ball, junto a otros tantos títulos, es la base y cuna de la popularización del anime en Hispanoamérica. Cabe mencionar que aún 20 años después de estar en lo más alto de su éxito, rompió las redes sociales y las noticias con su gran esperado regreso a la animación con Dragon Ball Super, que si bien es cierto, este dividió al fandom habiendo gente que amó su regreso como muchos otros que odiaron la nueva historia. Pero es innegable que una vez más, con solo tener el nombre de Dragon Ball a sus espaldas, logró tomar fuerza y fama siendo de los animes más vistos y con más fandom en los últimos años. Fe y esperanza en que el mañana va a cambiar este desierto. Neon Genesis Evangelion. El impacto de Evangelion es algo que no puede pasar desapercibido en la historia general del anime. Se puede decir que Evangelion marcó toda una década, no solo en lo que respecta al anime, sino que fue una influencia masiva de ideologías y argumentos para el mundo audiovisual y literal. En los años 90, Evangelion dio un boom como nunca antes se había visto en la historia del anime, presentando argumentos e ideologías que se salían por completo de los dogmas argumentales de la época, atreviéndose a contar una historia con la intención de transmitir algo realmente. La serie atrajo enormemente la atención del público japonés, más incluso que la serie de Bandai Gundam Wing, que era el mayor exponente del anime en parrilla televisiva en ese momento. El último episodio de la serie fue visto por más de 10 millones de personas, ganando múltiples premios, los cuales mantenían su récord durante varios años. En Estados Unidos fue donde más recepción tuvo, creando grandes círculos de fans que hasta la fecha siguen manteniendo el nombre de Evangelion en lo alto como una serie que rompe la tradición de historias en el anime y abrió
abrió nuevas posibilidades para el género. Se considera que a partir de Evangelion, la comercialización del anime en Estados Unidos creció de manera exponencial hasta llegar a lo que es hoy en día. Susanna Pierre, una profesora de literatura muy reconocida en Estados Unidos, afirmó que Evangelion junto con la princesa Mononoke y Ghost in the Shell dan una imagen sumamente intelectual al anime y demuestran lo profundo y serio que puede llegar a ser este mismo. En fin, se puede llenar un video entero hablando solo del impacto a gran escala que Evangelion tuvo en todo el mundo del anime, pero queda claro que gracias a Evangelion el anime es como es ahora en día, y es más aceptado y tomado con seriedad que antes, en parte gracias al legado que Evangelion dejó a sus espaldas. Simbología, crítica, conciencia, descubrimiento, amor, odio, duda, razón. Hay un sinfín de palabras que pueden atribuirse a esta obra considerada por muchos como el mejor anime de toda la historia. Sin duda lo considero el anime más influyente en toda la historia, haciendo valer en su época la seriedad y lo complejo que este puede llegar a ser, haciendo que el mundo viera el género con ojos completamente distintos. Por eso y muchísimo más, Evangelion se queda con el puesto número 1. Eso ha sido todo. Dale like si el video te gustó. Comenta acá abajo qué animes crees que faltaron en el top. No olvides ver mis demás videos, seguro ves algo que te llame la atención. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.